La idea ahora, en esta lógica de innovación pública, los queríamos invitar a todos a que podamos conversar en relación a las reacciones, lo que les ha parecido el estudio, los comentarios de nuestros panelistas, inquietudes que puedan tener, abrir un poco la conversación. Así que ahí Rodrigo va a estar con el micrófono. La idea es que podamos juntar unos 3 comentarios y hacemos una ronda con el panel para que puedan comentar a partir de Ok, respecto a la consulta de los compañeros de FONASA, respecto al tema de acoso y enfermedades profesionales, hemos tenido nosotros dificultades también incluso al interior del instituto. Y acá cuando hemos tenido que conversar sobre cómo abordar estas materias, tiene que ver con que es un elemento que es bastante nuevo en el sistema para efectos de poder dar tratamiento. Entonces aquí directamente tenemos varias dificultades. No sé si 3 o 4, pero son varias. La primera es que no tenemos criterios comunes. Entonces, por ejemplo, solo un punto que probablemente ustedes como dirigentes lo deben de conocer. Cuando se plantea un tema de acoso laboral, dice liderazgo disfuncional. ¿Qué diablos significa eso? ¿Cómo medimos los parámetros para efectos de que cuando habitualmente en materia de acoso laboral está planteado el liderazgo funcional, dónde están los límites, los parámetros, la cuantificación para poder determinar efectivamente si sobre un número, entonces es enfermedad laboral y bajo ese número, entonces no lo es. Ahí hay un punto que es bastante complejo de resolver y está en discusión. Nosotros esta semana tuvimos una reunión, ahí Daniela me va a contar cómo le fue esa reunión respecto a esa situación. Hay otros aspectos que son también más bien de carácter logístico y operativo que empiezan a surgir ahora. Nos planteó una directora regional en su momento decir, bueno, para poder hacer la resolución de calificación de un papelito que dice finalmente si este tema es o no laboral. Tiene que ir el diagnóstico, finalmente. Y la situación de, por ejemplo, acoso laboral o acoso sexual, van en un tema y en el sector público particularmente, es un papelito que empieza a circular hasta que llega a la Jefatura Superior de Servicio, que es la que tiene que tomar las decisiones de esta materia, pero antes que llegue al Jefe Superior de Servicio ya ha pasado por varias manos, partiendo por parte hasta que llega finalmente al escritorio de esa jefatura. Y ahí hay un tema que genera, por lo tanto, dentro de las dinámicas organizacionales, evidentemente un trabajillo de información que termina probablemente en muchos casos profundizando un conflicto que probablemente podría haber sido abordado de otra manera. Situaciones como esa, compañero, están hoy día en 7. Otro punto tiene que ver con el ISTA 21. La aplicación del ISTA 21 tiene también algunos temas que son necesarios de abordar. La primera vez que aplicamos el ISTA 21 fue el Instituto de Seguridad Laboral, que planteó que para el sector público tenía que tener elementos particulares de análisis, porque en el sector público, dado que están regidos por una estructura tremendamente jerárquica, no es posible para el trabajador definir situaciones de contexto en las cuales él pueda intervenir directamente por señas de cifra en las condiciones de trabajo. Bueno, eso fue un argumento muy potente para efectos de poder estudiar. Eso es la parte benéfica. Veamos la otra parte de los incentivos. No sé si hoy día escuchar, yo estuve en un larguísimo taco en varios lugares de Santiago antes de llegar acá. Y uno de los temas que se planteó allí en discusión tiene que ver con el postnatal parental. Y resulta que respecto de los niños menores de 1 año, en 3 años ya aumentó en más de un 100% los niveles de licencias por niños menores de 1 año, enfermedades de niños menores de 1 año. Y la discusión que se estableció ahí en las noticias tenía que ver con el tema de las licencias. Estaba ahí el tema de la parcialidad derechamente de la licencia, un tema que está garantizado por derecho por el Estado de Chile, que pagan todos los chilenos. ¿Ya? Y eso es respecto de la licencia de niños menores de 1 año. Respecto de las licencias en general, ¿ya? También hay un tema de conversación donde probablemente la ISAPRE, con los incentivos económicos que están establecidos allí, tienen elementos y mecanismos de intervención mucho más directos y a veces brutales e injustos. El ISTA 21, porque ahí lo quiero situar, el ISTA 21 también puede ser un instrumento que puede ser pasado de cuenta. Recuerdo. A nosotros nos llamó mucho la atención porque un sector del instituto en su momento, cuando lo aplicamos internamente, un sector de estas miradas masculinizadas y feminizadas. Había un sector de una línea de trabajo del instituto que es altamente masculinizada. Altamente masculinizada. Y sin embargo, salió como un factor de riesgo alto la doble presencia. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Tenemos demasiados padres solteros
cosa que no era así, porque después lo chequeamos contra las cargas de trabajo. No sé, teníamos muchos funcionarios que estaban a cargo de sus padres, u otros seres queridos, digamos, a su cuidado. Tampoco era así, también lo habríamos visto también por los chequeos en materia de bienestar. Su tema fue un tema político, interno, de gestión organizacional. Entonces yo lo que quiero plantear aquí, compañero, y en eso quiero enfrentar el tema del diálogo y cómo abordamos este desafío. Este es un desafío país, es un desafío donde todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades de manera, a mi juicio, muy reflexiva, muy honesta, muy franca. Y eso en el país está avanzando en esa línea, ¿ya? Chile es un país relativamente joven, jovencito. Esta es una opinión, y tómenla con beneficio de eso, una opinión. Este es el único país que celebra como el Día de la Independencia, el día que soberanamente decidimos de quién vamos a ser esclavos, si era del emperador francés o puede ser el rey de España. ¿Sí? O el síndrome de la selección chilena. La selección chilena pierde, vamos a Brasil-Italia, 10 micros quemados. Pero la selección gana, vamos a Brasil-Italia y son las mismas 10 micros. Las mismas 10 micros se queman. Y esto tiene que ver con cómo como país vamos efectivamente entendiendo un espacio de racionalidad, de reconocimiento mutuo, de respeto y en espacios de diálogo donde nos podamos reconocer los unos a nosotros y entendamos que tenemos tareas comunes. El país y los trabajadores de Chile, a mi juicio, básicamente han sido tremendamente responsables, porque recuerdan ustedes que dentro de la discusión de la reforma laboral un sector del país, de la sociedad, decía: acá los trabajadores lo que pretenden es acabar con la empresa. A propósito del tema de la difusión de servicios mínimos, la extensión de ¿cómo se llama?, de beneficios. Y la verdad es que no ha pasado eso. Y fíjense lo duro que es la primera gran negociación del país en términos de aplicación de la nueva reforma laboral fue una empresa extranjera, Walmart. Entonces yo creo que aquí hay un espacio de definiciones donde, y es el rol de la academia, de los actores políticos, de los funcionarios públicos, de los dirigentes, el rol que tenemos para que efectivamente los temas de los derechos laborales, de los derechos de los trabajadores puedan ser reconocidos en la medida que efectivamente se aplican con justeza. Porque así como hay empresarios que son malos empresarios, también los hay de nosotros, y normalmente son los micro y pequeños empresarios. Y así como hay muy buenos trabajadores, muy comprometidos en sus distintas líneas de trabajo, hay otros que no lo son tanto, que hay que invitarlos. ¿Sí? Porque finalmente, al final del día, y eso lo sabrán quienes han tenido alguna vez funciones de jefatura, cuando tienen que hacer una pega, ¿a quién le entregan la pega? Cuando tienen a 2 o 3 trabajadores que en promedio no son necesariamente iguales, ¿a quién le entregan la pega? ¿Quién ha tenido jefatura? ¿Ya? ¿Quién ha sido utilizado por una jefatura? El jefe le entrega la pega que le asegura que va a cumplir de buena manera, y eso significa que finalmente los buenos trabajadores, los buenos, ¿cómo le llaman ahora? Colaboradores, en ese ámbito, bueno, terminan siendo sobrecargados y empieza entonces una vorágine tremendamente grande, porque eso es uno de los principales efectos que hay respecto al tema de enfermedad psicosocial. Así que, compañeros, la respuesta frente a eso, creo que hay que abordarlo. Se puede ver el caso a caso, por cierto, siempre, pero mi invitación es a mirar esto desde una perspectiva más de largo plazo y de participación colectiva y más incidente. Respecto de la situación de los días de licencia del compañero 180 días, voy a abordar los aspectos genéricos, yo lo decía. Creo que hay también, es el caso, y no del caso hay que necesariamente extender la política. El único punto que quiero hacer es que si hay un contrafactor hay que analizarlo. Nosotros tuvimos un caso donde había un funcionario en una región, no voy a decir de qué región, pero estaba entre la décima y y bueno, la situación de este funcionario lleva largo tiempo con licencia, a diferencia de otros también que han tenido dificultades ciertas, digamos, y generamos por la vía de bienestar líneas de intervención. Pero bueno, nadie, todo el mundo intuía que la cosa no andaba bien, que no era que estuviera precisamente bien. Bueno, yo debo decir, tomé muy responsablemente, y eso por la responsabilidad también de esa decisión. Es decir, en el momento en que se cumplían los requisitos, automáticamente se descuenta. Igual que resultó que después de él automáticamente se descuenta, un mes después me llega una carta diciendo:
¿saben qué? Quiero todos los días de vacaciones, etcétera, etcétera, y todo. Son 45 días más. Y a contar de esa fecha presento mi recurso. Se pregunta, ¿cómo sobrevivió ese funcionario a 2 meses en el sueldo? Y me presentan la renuncia, porque lo que venía después era ir. ¿Sí? ¿Y qué es lo que significaba respecto a ese funcionario? Porque tenía al menos 2 o 3 prevencionistas reventadísimos en esa región, donde habían 4, con 340.000 empresas. ¿Sí? Entonces, es la casuística, porque eso también tiene efectos en las organizaciones. Cuando hay defensas corporativas a todo evento de la misma manera, eso tiene efecto también en el resto de los compañeros, eso pasa. ¿Sí? Entonces, por eso mi alocución tiene que ver con que abordemos todos los casos. Creo que hay que abrir esos temas de análisis en la perspectiva efectivamente de cómo se van tomando decisiones muy responsables y quebrando huevos, pasando tortillas. Eso es lo que nos importa más como sociedad. ¿Ah? Finalmente, respecto al tema de ley del lobby, entiendo si efectivamente que yo no lo recibo, no tengo noción de eso. Mi pregunta es si lo recibieron de todas maneras en el instituto. Sí, 2015. Ah, ya, perfecto. Entonces, claro, porque ahí está la posibilidad, si no, me acaban de notificar que estoy mucho en incumplimiento de calidad, pero ya estoy tranquilo que abordamos en el instituto de buena manera. Eso. A ver, sobre la pregunta sobre la encuesta, no era una de las preguntas que se preguntó comparativamente con las actuales. Y les puedo contar 2 cosas. La primera es que a nivel de la entrevista se nos decía que había un fenómeno que cuando las empresas lograban formalizarse más, lograban crecer, empezaban bien, se pasaba lo que se conoce sobre el descrédito, que trataban de ir hacia la mutual. Eso a nivel cualitativamente solamente. Y a nivel de la encuesta lo que sí fue casi unánime es que la gente tenía una muy buena evaluación de la intervención. Parece que, o sea, muchos lo sentían como quizás más que como un derecho que se estaba haciendo, lo sentían como se le estaba haciendo una ayuda especial. O sea, lo sentían y que había muy buena percepción de lo que se había hecho, tanto el diagnóstico, la intervención, lo que había sido intervenido. En ese sentido había una muy buena percepción. Ahora, todo esto en el marco general de lo que decíamos antes de la encuesta, que la mayoría de los afiliados no conocían el seguro de accidente y enfermedad, y menos van a poder comparar, por lo tanto, entre una mutual y un DLS. O sea, estaban recién enterando de que existía esta letalidad. Entonces, más bien eso, como datos generales, se puede sacar. Ahora no era el foco del estudio, entonces no vamos en eso. Podría ser futuro estudio a propósito de lo que decía Axel, y efectivamente también se recogió el plan de por sí, y como decía muy bien también la profesora, todo lo que tiene que ver con prevención, pareciera que los incentivos del seguro no están puestos ahí. O sea, es curioso porque uno podría pensar que a un seguro de conductibilidad que hubiese menos accidentes, pero en la dinámica, la manera en que funciona, pareciera que solo una preocupación más profundo, temporal, por el valor público, explica que se ponga ese foco, y en general yo creo que todas las entrevistas mostraron eso. O sea, había un interés de ir no solamente cumpliendo con lo que se exigía, sino que ir mejorando. Y ojalá este estudio sirva para seguir profundizando eso, porque todavía hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que mejorar, entonces, en ese sentido, ojalá este estudio sirva en ciertas cosas. Por ejemplo, los criterios de priorización se han ido modificando, se han ido incorporando algunos aspectos. Efectivamente se detectó una brecha. Sabemos que incluso la profesora ha participado en algunas de las capacitaciones que se han hecho para tratar de mejorar esa brecha, pero por supuesto todavía hay mucho más que hacer, y esperamos que el estudio, que lo pueden mirar más en detalle, que también escribe algunas de estas cosas, sirva para eso, más allá de que sabemos que el 2017 ha cambiado y probablemente el 2018 siga cambiando. Sobre los mismos 2 puntos, algo añadir, algo breve, ¿no es cierto? Sobre la pregunta de la percepción respecto a la mutual y ICE, creo que el dice, no, el foco del estudio es otro, y el diseño del estudio tendría que ser otro para poder responder esa pregunta. No se puede responder una pregunta de ese tipo con un estudio que analiza el plan de prevención y su efecto. Pero obviamente se puede hacer. Y sobre la segunda parte del estudio, evidentemente eso tiene que, no
resolverse, nosotros estamos obviamente disponibles. Pero además podemos añadir, como no somos una consultora, sino que somos una institución académica, la verdad es que nosotros nos afectó más negativamente de lo que se fue por el lado del valor público, si quieren, de la conciencia y todo ese tipo de cosas que son importantes, ¿no es cierto? También nos afectó académicamente porque si hubiéramos encontrado efectos de impacto final, habríamos podido publicar en un journal académico, y como no hay efectos no se puede publicar el estudio. Así que nosotros estamos a la espera de los datos 2017 porque pensamos que los cambios se tienen que producir no en el corto plazo, sino que en el largo plazo. Es importante hacer un seguimiento, o sea, el método que nosotros utilizamos se presta muy bien para incorporar al menos un año adicional. Entonces eso es lo que más allá del chiste de la posibilidad de publicar un paper, ¿no? A nosotros nos motiva el hecho de que efectivamente estemos seguros de que los resultados que estamos obteniendo sean precisos, sean realmente los resultados que arrojan los datos. Y en ese sentido nosotros estamos abiertos, es dispuestos a efectivamente recibir esos datos, procesarlos y ojalá encontrar un impacto. ¿Sí? Hay un famoso profesor holandés que encuentra impacto igual, modificando los datos, pero eso no es una opción. Gracias, soy profesional del área de prevención, trabajé 30 años en minería, como podía el tema de la seguridad, todos los procesos. Actualmente me encuentro trabajando en el puerto San Juan para llevar el sistema de gestión de seguridad de la minería, así que responsabilidad actualmente. Yo me esperaba este trabajo de parte de la movilidad. Sí, por eso quiero felicitarlos a ustedes, del BCI, que haya tomado esta responsabilidad, siendo que el tema de la seguridad laboral a través del Estado ha sido más débil que la movilidad. Así que yo lo felicito de este estudio, un estudio interesante, y de alguna forma está mostrando la gran brecha que existe hoy día en este tema, entre las empresas estatales y las empresas privadas, sobre todo también con las empresas de la minería. Es importante saber estas comparaciones que ustedes están haciendo. El análisis también de la ley que actualmente nosotros estamos rigiendo, la 16744, que si bien es una buena ley, ya sabemos que está de la forma obsoleta, se ha quedado muy atrás, también tiene unos principios bastante buenos, y empezar a meter bien el tema. Yo voy a hacer una comparación. Por ejemplo, en la minería nosotros estamos trabajando con indicadores que ya son extranjeros, indicadores que actualmente rigen en Chile no se manejan, ¿no? Son indicadores que están ya un poco obsoletos. Y ahí empieza como a notarse la brecha. Por ejemplo, si un indicador, una tasa de frecuencia, en la minería que están trabajando con empresas que van a tener una tasa de frecuencia de manera 4, o sea, que deberían ocurrir 4 accidentes por cada millón de dólares trabajados, y ya la están reduciendo a 2, para que las empresas puedan trabajar. En el puerto, por ejemplo, San Antonio está con una tasa de frecuencia de 60, para que vean la brecha que se Estas brechas son súper importantes a nivel nacional. Es mucho lo que hay que hacer. Y están dando con el PIB de algunas cosas que ya son importantes empezar a focalizarlas. Por ejemplo, el caso de la capacitación. En la introducción que ustedes hacen del estudio, que es bastante interesante, por ejemplo, están hablando que la producción, si yo duplico la capacitación de los trabajadores, podría reducir a un 3,7% con los estudios que hay. Y podría reducirse incluso a 32% de la siniestralidad, pero si yo focalizo bien el tema de la capacitación, ¿no es cierto? La hora. Entonces, hoy día ese trabajo ya de alguna forma algunas empresas lo han hecho y han resultado, por ejemplo, un fracaso. O sea, hoy día la capacitación de los trabajadores en temas de seguridad, las horas que se ocupan para poder capacitar a los trabajadores realmente no son efectivas. Las famosas charlas de 5 minutos que están en muchas empresas, hoy día implementando, es un fracaso. Que ya viene de tiempo atrás, que Minería ya todas estas cosas las vivió hace un par de años atrás. Y hoy día lo analiza y dice, ¿sabes qué? Estamos fracasando en las capacitaciones, estamos fracasando en las charlas de 5 minutos. Estamos teniendo problemas, estamos hablando de las conductas de los trabajadores, pero los temas que también hablar
que es súper importante. Es decir, sé que vamos a trabajar en el tema conductual de los trabajadores para el tema de la prevención de los riesgos laborales. También es un tema súper complejo, ¿no? Aquí en ese caso vamos a trabajar con problemas de mejoramiento conductual de los trabajadores, que de ahí se pasó a un problema de la seguridad basada en la conducta de los trabajadores, que también de alguna forma ha presentado un fracaso. A poco que se están teniendo los resultados. Así que lo importante de este seminario es que estos temas los puso en la mesa, ¿no? Y esos temas yo me esperaba que de repente los homologados los pusieran en la mesa. Aquí como se han adelantado bastante en ese proceso, a diferencia que tienen las empresas que tienen la menor cultura de seguridad. Que tienen el 70% de empresas que son pequeñas, microempresas. Entonces se escucha que a que estos conceptos le lleguen a esa empresa, la brecha todavía es muy amplia. Pero el trabajo en sí es profundo, es súper importante. Es súper importante, yo lo felicito. Estoy muy contento de estar en esto, no esperaba esto de ISEC, ¿no? Y es un trabajo que nos va a seguir mucho a las empresas que van un poco en la vanguardia en el tema de la seguridad. Así que esa segunda parte, o ese segundo estudio, o tercero que pueda venir, yo invito que de verdad venga, porque la base que dieron para este trabajo es importante. Y de verdad, es bien motivante para la gente que trabajamos en el tema de seguridad. Mi consulta es para respecto de que cuando se evaluó los resultados finales del plan, ellos hicieron por completo, y bueno, felicitar en todo caso al estudio, pero mi duda es la siguiente: uno era el de diferencia y el otro era el medio nombre, es macho. Y sale que no se encontró evidencia de efectos significativos en el tratamiento de los días perdidos. Esa es mi consulta, porque se eleva el tema de días perdidos y no la cantidad de ocurrencia de accidentes en ese mismo, porque ciertamente los días perdidos es una consecuencia del accidente. Y un accidente puede tener un día perdido y el mismo accidente generar 10 días perdidos, pero si solamente se mide en función de la consecuencia, no la cantidad de accidentes, nos estamos apuntando a la fuente, que es la que tenemos que evitar. Esa es mi consulta. Muchas gracias. Y después vamos a traer. Bueno, mi nombre es Soledad Elizalde, yo soy jefa del Departamento de Prevención de Riesgos del Instituto y quería mencionar que nuestro modelo aquí se realizó básicamente lo que es la asesoría básica, que consta del diagnóstico, en función de los hallazgos, una capacitación de sensibilización a los trabajadores y bueno, la verificación del cumplimiento de las prescripciones que se levantan producto del diagnóstico. En general, este diagnóstico es un diagnóstico de condiciones legales, pero también está orientado hacia el riesgo y estas son instrucciones tras suceso. Entonces eso ha ido enriqueciendo los instrumentos con los cuales evaluamos las condiciones. Y además se levanta este modelo en función de también un diagnóstico que nosotros tenemos de la empresa en Chile en general y específicamente de la cartera que nos afecta a nosotros, digamos, las empresas que cotizan con nosotros y que tiene que ver con un desconocimiento tanto de empleadores como de trabajadores de la existencia del seguro. O sea, no es solo que no nos conozcan a nosotros, sino que ni siquiera saben que tienen derechos, están garantizados por ley, de tener, trabajar, digamos, en espacios donde no se produzcan accidentes ni enfermedades. Como digo, la asesoría básica es una parte del modelo, porque el modelo en realidad lo que nos permite es pesquisar justamente por dónde profundizar la intervención, que es justamente cuando derivamos a la asesoría específica. Y ahí también el suceso nos ha ido orientando y ha ido orientando a todos los organismos administradores de la ley, o sea, tanto nosotros como a los privados, respecto de la priorización hacia las empresas de menos de 100 trabajadores. Y aquí hay un dato importante. Nosotros participamos en mesas con las mutuales respecto de homologación de instrumentos. Tenemos que tener ciertos estándares a nivel nacional, tenemos que preguntar relativamente de la misma forma ciertas cosas para poder decir estos resultados son comparables, digamos, ¿no? Y en ese sentido tenemos que homologar instrumentos. Y ellos se han encontrado con la misma realidad que nosotros con las empresas de menos de 100 trabajadores. Empresas que salen surgiendo un día, que los tenemos cotizando, o cuando nos enteramos, en el caso nuestro, cuando nos enteramos de que están cotizando, que seguramente 3 o 4 meses después de su creación, a veces ya ni siquiera existen. Y a ellos les ocurre lo mismo. Empresas que dan una dirección, que generalmente es el contador, y la faena en otro lugar.
y en general son empresas que prestadores de servicios a empresas mandantes. Y esa es una característica del trabajo de la microempresa en Chile. Entonces, obviamente, nuestro modelo busca dar respuesta a eso. Nosotros hemos sido enfrentados a esa realidad desde que surgió la ley, digamos, de alguna forma, porque siempre hemos sido, por defecto, y en ese sentido nuestro rol en el marco de la seguridad social va dirigido generalmente a las empresas más vulnerables. Pero a mí lo que me interesa destacar es que nuestro modelo no se acaba en la asesoría básica, sino que en el fondo la asesoría básica nos permite de alguna forma dirigir nuestros esfuerzos, que como todos sabemos están bien restringidos producto del presupuesto que administramos, de la dotación creada por decreto a la que podemos acceder. Esta asesoría básica nos permite abrir esos riesgos críticos en las empresas. Y bueno, obviamente con la priorización que establece nuestro organismo rector de los sucesos, donde nos focaliza hacia sistemas de gestión, asesoría de comités paritarios, que tiene que ver también, y todo esto integrado en el marco de una política nacional de seguridad y salud del trabajo. Y en ese sentido nosotros creemos que este estudio es un tremendo aporte porque nos permite ver cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las brechas, cuáles son, porque es nuestra guagua. Entonces es difícil encontrarle defectos a la guagua. Entonces agradecemos mucho que ustedes sean críticos con nuestra guagua para que podamos nosotros mirarla críticamente y obviamente ajustar lo que hay que ajustar, corregir y a veces quizás descartar ciertas etapas, ciertos procesos, etcétera, y priorizar otros. Y por otro lado, es un elemento importante respecto de la especialización de las funciones, porque nuestra mirada institucional ha sido justamente a decir, todos los expertos hacen de todo, pero el modelo, y desde las señales que nos entrega también la superintendencia, el Instituto de Salud Pública, respecto a la construcción de los perfiles para evaluar ruido, para evaluar sílice y los distintos agentes, nos indican todo lo contrario a lo que nosotros hemos venido tratando de priorizar. Entonces, obviamente tenemos que revisarlo, tenemos que mirar y apuntar hacia donde corresponda y también participar de esa discusión, porque también nosotros consideramos que hay ciertas áreas en las cuales sin duda hay una multifuncionalidad, o digamos hay ciertas competencias que son transversales, pero obviamente hay algunas que son mucho más específicas y que además no solamente tienen que ver con cómo nosotros damos respuesta a las necesidades que nuestro rol nos obliga, sino que cómo damos una respuesta de calidad, porque obviamente esta mirada hacia la especialización tiene que ver con la calidad de los informes que se están produciendo los profesionales. Y esa calidad de los informes no es solamente un informe que va a tener una mala nota, por decirlo de alguna forma, sino que impacta directamente la posibilidad de vida o sobrevida de un trabajador. O sea, estamos hablando de la calidad, estamos diciendo que hay trabajadores que no están dispuestos y se pueden estar muriendo, producto de esta, de estas competencias que sabemos que lamentablemente la educación chilena no necesariamente está desarrollando los profesionales que van a hacer esta tarea, sino que están dirigidos principalmente a temas de seguridad y no necesariamente a lo que se nos viene como gran tarea de este nuevo siglo, digamos, que es el aumento de la enfermedad profesional. O sea, hemos tendido a la baja de los accidentes a nivel mundial y también en Chile, pero ha aumentado la enfermedad profesional. El reconocimiento de esta, porque tenemos más evidencia, pero también suponemos que es porque hay mayor exposición a riesgos que producen enfermedades y no necesariamente accidentes. Entonces, en ese sentido, aquí hay mucho que hacer todavía. Agradecemos mucho las luces que ustedes nos dan, que han sido críticos con nuestro modelo, que nos permitan mirar, como digo, esto que estamos haciendo muy comprometidos con el rol de la seguridad social, que es nuestro rol. Y obviamente tratando de impactar cada vez más porque nosotros atendemos al 70% de la empresa en Chile. Más allá de que eso represente un porcentaje menor en términos de trabajadores, sin duda tenemos un tremendo impacto en lo que implica la empresa a nivel nacional. Mi nombre es Ángels Olivares, yo pertenezco a la pesca de servicio público y trabajé anteriormente en el SAC y también conozco la realidad de la Seremía de Salud de San Antonio. Entonces, según
bueno, uno que se apasiona con cualquier tema, este tema es para un mate de un libro, ¿ya? Entonces voy a tratar de ser breve. Como sociedad, ¿cierto? Estamos analizando un tema que se propone como un desafío pendiente. Yo creo que más que un desafío es un compromiso que deberíamos tener, ¿cierto? Y muchos de los trabajos que se hacen pensando en la realidad actual de los trabajadores de Chile se acomodan a la ley que hoy en día permite que existan funcionarios trabajando en horario, en medio de condiciones de otros colegas, ¿cierto? Gente que trabaja bajo el código del trabajo y otras personas que son contratados como una figura que son una empresa, o sea, una empresa que ni siquiera se puede enfermar, ¿verdad? Entonces, mientras esa realidad no cambie, toda esta profundización que se hace, que si bien se agradece y hay que hacerla, el día de mañana va a haber que retomar este trabajo porque no hemos avanzado en igualdad laboral, o sea, se ha tendido a avanzar, pero demasiado lento. Hay una tremenda injusticia y hay personas que están en una condición, sobre todo en los servicios públicos, que a la empresa privada se le exige que no tenga gente en esa condición. Entonces, más que una consulta a alguien, es una reflexión que nosotros deberíamos también apostar, ¿cierto?, a instar a buscar todas las instancias que nos permitan igualar a todas las personas, y cuando todos estemos más o menos en las mismas condiciones, podríamos hablar de que hemos cumplido con este desafío. La pregunta central que está en el mundo es cómo se pasa de modificar eso a modificar conductas, tanto de trabajadores como de empleadores, y de ahí a modificar la organización del trabajo para disminuir efectivamente los riesgos y las enfermedades profesionales. Entonces, es una pregunta abierta. Por lo tanto, nosotros más bien nos habría encantado de encontrar esos resultados reales, porque habría sido una cuestión así como tremendo resultado, pero en donde se obtienen resultados, en donde la literatura internacional está obteniendo resultados también. ¿Ya? Es en esa otra parte de la cadena, ¿no es cierto? Y por eso apostamos de que a lo mejor esos resultados se producen en un plazo mayor. Lo que sí que puede haber sonado crítico es nuestra mirada de sistemas complejos. O sea, nuestra mirada en ingeniería industrial no es una mirada lineal, unidimensional. Nosotros entendemos que los programas, las intervenciones públicas ocurren en un contexto sistémico, un contexto complejo, donde hay una normativa, una institucionalidad, unos mecanismos de gobernanza, unos mecanismos de financiamiento, una serie de cosas que están pasando al mismo tiempo. Tenemos que identificar cuáles son las más relevantes para poder expresar, ¿no es cierto?, ahí nuestras opiniones respecto a cómo debería organizarse ese sistema complejo, mejorarlo, ¿no es cierto?, para efectivamente tener mayor valor público del plan, que no un defecto del plan. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, nuestra gran apuesta, nuestra recomendación, por ejemplo, respecto a, dentro de este contexto que hay que navegar de incertidumbre, de no saber exactamente qué es lo que está pasando con los resultados que queremos obtener, con el valor público que queremos producir, por ejemplo, en generar sistemas de información para que esto se pueda gestionar mejor, es evidentemente no un defecto del plan, no es un problema de ISM en sí, es un problema mayor, ¿no es cierto?, que afecta al Estado en su conjunto. O sea, estamos en muchos ámbitos tratando de producir valor público novedoso, pero no tenemos los sistemas de información necesarios para saber qué impacto estamos teniendo, porque eso requiere recursos importantes y una coordinación dentro del Estado que debiera realizarse para que efectivamente podamos avanzar todo en eso. Gracias, Pablo. Yo quiero hacer una pregunta. Hoy día la relación entre trabajador propio y trabajador contratista en las grandes empresas es 1:4. Quiere decir que 4 de los trabajadores pertenecen a empresas contratistas, posiblemente afiliados a ustedes. ¿Cómo arman el sistema preventivo con esa realidad?
sé si me expliqué. Claro, porque eso yo creo que es una variable que es difícil de capturar en un estudio como el que hicieron ustedes, porque no tiene que ver con el riesgo de la empresa, con el club de la empresa, tiene que ver con el riesgo de la exposición a un ambiente de un mandante que no es propio. Y hoy día la relación es en 1 a 4, o sea, hay 4 trabajadores ajenos a la empresa donde están trabajando, que están expuestos a riesgos que no son propios. Entonces, ¿cómo funciona el sistema preventivo en ese modelo, en ese contexto? Esa gran parte de la clasificación de la actividad económica está como servicio. Y el riesgo no es de servicio. Muchas gracias. Y además, ahí está la ley de comunicación. Mandante en este caso no hace responsable los fines de no cumplimiento al contratista o a su contratista. Muchas gracias. ¿Director? Sí. Bueno, también de manera breve respecto de las preguntas y algunos planteamientos. Ahora son las 11:24, a partir de las 11:25 le es director de la Dirección Regional de Biobío. Le vamos a hacer notar que parte de su obligación efectivamente es poder tener la conversación y poder llevar los temas de los derechos de los trabajadores en su línea de acción política, ser funcionario de gobierno. Pero tiene que ver con eso. Nosotros, y aquí quiero abordar algunas otras cosas a propósito de la sorpresa que le causó al profesional allí del Instituto de Seguridad Laboral. Así es, nosotros generamos sorpresas, ¿no? Bueno, pero hay una definición política de este instituto en esta administración que tiene que ver con que, más allá de los aspectos estrictamente técnicos y logísticos que pueden estar en el ámbito de prevención o de elevar los estándares de calidad en las prestaciones médicas de aquellos trabajadores que eventualmente se hayan accidentado, para nosotros el eje central tiene que ver con promover y garantizar los derechos de los trabajadores. ¿En qué se traduce eso? Primero, porque hay un diagnóstico previo, el desconocimiento precisamente de todas estas materias y la profunda necesidad que tiene el país de abordar estos aspectos cuando hablamos en otras dimensiones de trabajo decente, cuando hablamos en otras dimensiones sobre seguridad social, cuando hablamos en otras dimensiones respecto de la atención que está viviendo el día el país respecto de si bienes públicos son temas de derecho o son temas de bienes de mercado. Cuestión que está a la vuelta de la esquina y particularmente creo que quedan como 69 días para eso, va a ser el 19 de noviembre. Entonces, ahí hay una expresión del debate público y finalmente cómo esto, distintos actores y las instituciones abordan esta discusión. Perfecto, entonces, es una primera cosa. Lo que hace el instituto es un organismo administrador, como las mutuales estamos bajo la misma estructura de ley. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros como una entidad del Estado tenemos otras obligaciones, además, ¿sí? Y aquí un tema se fueron los compañeros, no sé si quedó alguno de FONASA, pero los compañeros de la pesca nos subsidian en esa la conversación ahí. De verdad nosotros, y yo mientras esté como director, de eso depende del 19 de noviembre. Bueno, de lo que pase también por el 19 de noviembre, ¿se va a pasar todavía acá? No. Bueno, el punto allí tiene que ver con que hemos nosotros fundamentalmente abierto el espacio de conversación incluso a aquellos trabajadores y empleadores que no son afiliados del instituto, que parece obvio, no lo es. No lo es. Aquí los temas de mejoramiento de información pasa por entender la labor pública en una dimensión completamente distinta, de mayores niveles de sinergia. Nosotros, por ejemplo, uno de los problemas que tuvo el estudio para abordarlo tiene que ver con la información, que sería distinto si tuviéramos una relación distinta con COPIN, que son los que califican finalmente las licencias y terminan siendo las calificaciones de las enfermedades. Si lo tuviéramos nosotros ahí una línea directa, sería completamente distinto y está dentro del Estado. La información sobre nuestras empresas, los afiliados, etcétera, si lo tuviéramos en un tema cruzado con el registro civil y con el servicio de interno también es otro tema. Tenemos que buscar subterfugios para eso. Entonces, ahí también una cierta dimensión que es necesario resolver, pero que tiene a la base situaciones de carácter político, porque detrás de eso, de las informaciones, suponen también ciertas miradas, ciertas estructuras, ciertos modelos de competencia. Cuando yo hablaba de la subsidiariedad, algo Pérez en la pesca, claro, porque partió el dirigente de FONASA diciendo somos sus clientes, ¿sí? La verdad es que
no nos importa a nosotros ser clientes. O sea, dicen, mire, nos van a hacer rebaja la hamburguesa, no en el completo, ese no es nuestro negocio. No es el tema que nosotros nos aborda, ¿sí? Y nosotros estamos mandatados por una ley, somos una entidad pública y por lo tanto nuestra labor es poder promover y garantizar los derechos de los trabajadores y no generar tampoco ciertas dinámicas de gestión interna que estructuren esto en lógicas de mercado y de competencia. Ya se dieron razones técnicas, también hay razones políticas para poder abordar esa naturaleza. Por lo tanto, aquí pasó el aviso, y por eso también nuestro convencimiento de trabajo con las universidades estatales. Hay un aspecto que tiene que ver con la provisión de este bien, que tiene que ver con la solidaridad y la universalidad, que son principios de la seguridad social, para que active este país. Y por lo tanto, el hecho de que esté la mayor cantidad de instituciones públicas afiliadas al instituto, entendiendo que las instituciones públicas, salvo salud, tienen riesgos relativos de estos sectores, micro y pequeñas empresas, muy por debajo, entonces genera solidaridad al momento de hacer ese pago de seguro. ¿Sí? Y esto es un desafío político. No es un tema que le digan a alguien, oye, mira, ¿por qué no hacemos mejor las cosas? Tiene que ver con resolver y aunar miradas de país que tienen que tener una expresión. Tienen que tener una expresión en la organización, en la discusión franca, abierta, honesta y democrática. Así que tenemos el desafío dentro de unas semanas, compañera. Yo tengo que ir a la octava región. Al frente suyo está la jefa de la división de atención de usuarios, Aida Chacón, así que nosotros no venimos a vender ni a regalar, pero ella está para efectos de poder recibir las inquietudes. Y estamos en esa materia. La pregunta concreta, ¿qué es lo que pasa con la ley de seguridad laboral? Que también lo planteó Nela off the record. Está planteada en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Anoten ese nombrecito, está en la página web de la Subsecretaría, el Ministerio del Trabajo, el Instituto de Seguridad Laboral, Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene cerca de 27 compromisos, o 27 compromisos, no puede ser que está además. Y por lo tanto, dentro de eso está la Ley de Seguridad Laboral. Y por lo tanto es un desafío que está ahí en el país. Yo le decía a Nela que tengo la oportunidad de formar parte de un equipo de trabajo programático de una de las candidaturas presidenciales, y bueno, la verdad es que ahí logramos dejar instalado también esto como una necesidad también del próximo, esperamos, gobierno. ¿Qué más? El ISL, ya se lo planteaba, este es un organismo administrador. La tarea fundamental es garantizar los derechos de los trabajadores, pero a partir de hacer prevención, hacer la atención de prestaciones médicas a los trabajadores accidentados y entregar sus pensiones e indemnizaciones si es que quedan con algún secuelamiento de carácter más permanente. Hacemos exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el criterio también es distinto por la naturaleza, ¿sí? Y acá yo quiero también, con esto cerrar, digamos, por redondear, el desafío sigue siendo de carácter sistémico. Soledad, Elizalde acaba de poner un punto y que muestra también estas cosas de ir construyendo en conjunto. Efectivamente, la Superintendencia de Seguridad Social y otras entidades del Estado están apuntando a generar mayores niveles de especialización. Los más contentos son, por cierto, los organismos de educación superior, porque entonces ahí hay una tarea país que abordar. Espero que sean las universidades estatales las que avancen fuerte y decididamente en esa área. Pero tiene un efecto, digamos, durante un lapso de tiempo, y es que se generan monopolios, se genera escasez de oferta, y cuando hay escasez de oferta, que los precios se alzan, y lo que día estamos teniendo procesos y los tiempos de calificación están demorando extraordinariamente. Y eso tiene a su vez otras dos derivadas tremendamente potentes. Una, que se están pagando una serie de tratamientos que a lo menos en un 40% son de carácter común y no laboral, y le están pegando entonces el seguro. Si se le pega el seguro, se le está pegando entonces al tema de poder proveer estos servicios a otros que también lo necesitan. Y por otro lado, el tema de que las calificaciones se están demorando muchísimo, y por lo tanto tampoco hay claridad respecto de cuál va a ser la situación de ese trabajador cuando finalmente pueda quedar detectado ese problema. Entonces, y eso es un punto por un tema regulatorio, y que tuvo este impacto. ¿Sí? No hay suficientes profesionales en el país para abordar estas materias, y lo que está generando, por una vía muy bien intencionada, y esta es una crítica que se le hemos hecho muy fraternamente al sucesor, lo que está generando son pequeños monopolios que están impactando fuertemente desde el punto de vista del funcionamiento del sistema versus también su financiamiento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El Instituto de Seguridad Laboral, a propósito de este modelo preventivo, lo que buscó es sintetizar líneas de trabajo que antes eran bastante dispersas.
Nosotros teníamos 22 líneas de intervención preventiva en el instituto cuando arrancamos. ¿Por qué? Porque había una línea de intervención preventiva por programa. Entonces teníamos una forma de hacer prevención con el Construyó Chile, una forma de hacer prevención con protocolo de vigilancia de CIVICE, teníamos otra forma de hacerlo con prioritario, etc. Parecía necesario, a propósito de lo que plantearon los investigadores, que si tenemos un nivel de conocimiento tremendo, nadie sabe, o muy poco conocían esta materia, nunca habían tenido un acercamiento respecto a los temas de seguridad y salud laboral, que pudiéramos tener entonces un inicio, un sistema, un modelo que permitiera apuntalar un punto inicial de este trabajo. Mensaje para los prevencionistas: por eso es tan relevante incorporar el tema de capacitación en el proceso preventivo, y no como un elemento paralelo, sino que integrado. Y por lo tanto ahí hubo una apuesta para este perfil y para esta etapa. Yo creo, y en esto está el desafío al Centro de Sistemas Públicos, que efectivamente probablemente el instituto, dentro de toda esta vorágine donde hay escasez de recursos para el sistema, no solo en el instituto, habría que pensar en un proceso de intervención primaria y después ir avanzando, pero como sistema, no como instituto, como sistema a niveles de especialización conforme a las características que se vayan dando. Eso me parece, desde el punto de vista del diseño, muy atendible. Políticamente es un problema. ¿Sí? Entonces, la invitación es a seguir pensando esta línea de trabajo, agradecer la invitación, tomamos los ofrecimientos, las disposiciones que se han expresado, y decirles también que a los colegas del Instituto de Seguridad Laboral hemos conseguido 15 minutos para que conversemos un ratito, así que los invito a que se queden acá después de terminado el seminario. Gracias. Muchas gracias. Bueno,